Vamos ahora a repasar algunas propiedades de los estimadores. Entonces recordemos que un estimador es una variable aleatoria que fue concebida para tratar de aproximar alguna magnitud de interés que desconocemos. Y llamamos estimación a lo que nosotros obtenemos al calcular el estimador con nuestros datos. Entonces, este gráfico lo que pretende representar es qué ocurre con la estimación que obtiene Juan a medida que aumenta la cantidad de datos que usa. Mientras que acá lo que estamos representando es el comportamiento cuando n crece de las estimaciones de Juan en negro y de Andrea en otro color. Y finalmente acá tenemos muchas personas, cada color representa un individuo y los puntitos corresponden con el valor de la estimación que cada uno de ellos obtiene en función de n siendo la cantidad de datos que utiliza. Entonces, si hago unos cortes transversales en n5, en n30 y en n50, yo puedo preguntarle, Juan, escúchame, cuando usaste 5 datos, ¿cuánto te dio tu estimación? Y Juan me va a decir 1,08. Andrea, con 5 datos, ¿cuánto te dio? 2,87. Y de esa manera lo que queremos enfatizar es que, fijado n en 5 datos, vamos a tener muchos posibles valores del estimador, o sea, diferentes estimaciones según los datos que cada uno de ellos haya utilizado, para tratar de enfatizar una vez más que el estimador es una variable aleatoria y la estimación es una realización del estimador. Lo mismo podemos hacer cuando usan 30 datos o cuando usan 50 datos. Entonces, como el estimador es una variable aleatoria y a cada uno le da un valor diferente, yo podría hacer el histograma con los datos, con las estimaciones que obtuvo cada uno de ellos. O sea, esto de acá es un histograma de las estimaciones que reportaron todas las personas utilizando n igual a 5. Mientras que acá estoy utilizando un n más grande y este es el n más grande de todos. La idea es notar que la distribución de estas estimaciones tiende a concentrarse a medida que el n aumenta y con suerte se concentra alrededor del valor que estamos interesados en estimar. Entonces, tenemos un estimador que es una variable aleatoria que tiene una distribución. Al estimador le vamos a poder calcular. La estimación de la variable aleatoria es la que recién vimos empíricamente con el histograma, mirando cuánto da la estimación de diferentes personas. Vamos a poder calcularle su esperanza, su varianza y su desvío estándar. Entonces, una definición importante es la de consistencia. Una sucesión de estimadores se dice consistente si converge en probabilidad al valor que queremos estimar. Por otro lado, se define el sesgo de un estimador, siendo la diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro que queremos estimar. Cuando el sesgo es 0, el estimador se dice insesgado, y si el sesgo converge a 0, el estimador se dice asintóticamente insesgado. Entonces vamos a aprovechar este momento para hacer algunas cuentitas que ya hicimos, pero me gustaría que les queden escritas acá. Bueno, entonces volvamos a esta cuestión de del sesgo, no sesgo, consistente, no consistente, etc. Entonces, quiero mirar el caso en donde lo que me interesa estimar es la varianza de x. La varianza de x sabemos que la podemos escribir como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Y esto habíamos propuesto estimarlo como 1. El estimador que habíamos propuesto es hacer 1 sobre n la suma de xy cuadrado menos mu sombrero al cuadrado, donde mu sombrero es el estimador de la esperanza y no es otra cosa que el promedio de las xy's. Entonces, ahora es donde vamos a primero mirar las propiedades de consistencia. Entonces, por la ley de los grandes números, lo que sabemos que es que 1 sobre n por la sumatoria de xy cuadrado converge a la esperanza de x al cuadrado.
Por la ley de los grandes números, también sabemos que 1 sobre n por la suma de xy converge a la esperanza de xy. Y ahora, como g de x igual x al cuadrado es continua, lo que sabemos es que 1 sobre n por la suma de xy al cuadrado converge a la esperanza de x al cuadrado. Y lo que vamos a usar ahora es que la función restar f de xy igual a x menos y también es continua. Entonces lo que voy a hacer ahora es combinar esta convergencia con esta convergencia para poder concluir que la suma de xy cuadrado menos el promedio al cuadrado converge a la varianza de x. Bien, entonces el estimador que miramos recién, sigma cuadrado, que era esto, escribir así ahora, xn cuadrado, lo que queremos preguntarnos es, ¿qué pasa con la esperanza de este estimador? ¿Qué pasa con la esperanza de esto? Entonces la esperanza de esto es la esperanza de 1 sobre n por la suma de xy cuadrado menos la esperanza del promedio al cuadrado. La esperanza de la suma es la suma de los promedios, la esperanza del promedio es el promedio de las sumas. Esto queda 1 sobre n veces la esperanza de x al cuadrado, porque son idénticamente distribuidas, todas las esperanzas valen lo mismo. Y acá nos está quedando la esperanza del promedio al cuadrado. Y ahora la propiedad interesante que voy a usar es que la esperanza de Mongo al cuadrado menos la esperanza de Mongo al cuadrado es la varianza de Mongo. Y por consiguiente, la esperanza de Mongo al cuadrado es la varianza de Mongo más la esperanza al cuadrado. Entonces, esta propiedad la voy a usar para calcular esta esperanza y esta otra esperanza. Entonces, en el caso 1, lo que voy a concluir es que la esperanza de x al cuadrado es la varianza de x más mu cuadrado, o sea, sigma cuadrado más mu cuadrado. Y por otro lado, la varianza del promedio de x rash, no, perdón. Por otro lado, si quiero calcular la esperanza de esto, tengo que usar que es la varianza de esto más la esperanza de esto al cuadrado. La varianza del promedio es sigma cuadrado sobre n. La esperanza del promedio es mu cuadrado. Es decir, lo que acabamos de probar es que la esperanza de sigma cuadrado n es sigma cuadrado más mu cuadrado menos sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Y esto es sigma cuadrado por n menos 1 sobre n. Ahora bien, sigma cuadrado vimos que se podía escribir, nosotros lo definimos así, pero ya vimos que esto es lo mismo que hacer 1 sobre n por la sumatoria de xy menos x raya al cuadrado. Y por consiguiente, si yo ahora pongo n sobre n menos 1 sigma cuadrado n, los n se me van y me va a quedar 1 sobre n menos 1
por la sumatoria de xi menos x raya al cuadrado. Pero además, la propiedad interesante es que si yo hago la esperanza de n sobre n menos 1 sigma cuadrado n, esto me va a quedar n sobre n menos 1 por la esperanza de sigma cuadrado n, y esto se me simplifica todo y me queda sigma cuadrado. O sea, si yo defino s cuadrado siendo n sobre n menos 1 sigma cuadrado n, esto es insesgado. Pero no solo eso, sino que además el famoso s cuadrado no es otra cosa que esta cuenta de acá. Y esta es la razón por la cual en este promedio se divide por n-1 en lugar de dividir por n. Dividiendo por n-1 conseguimos obtener un estimador insesgado de la varianza poblacional. Ya hablamos de estimadores consistentes, ya hablamos de sesgo, sabemos que el estimador es una variable aleatoria. Entonces acá hay una nueva definición que es la de error cuadrático medio. Entonces el error cuadrático medio lo que hace es compara el estimador con el parámetro de interés, con el θ verdadero, y mira eso al cuadrado y suma. Y calcula la esperanza de la diferencia al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la primera propiedad es que si el error cuadrático medio converge a 0, el estimador es consistente. O sea, el estimador converge en probabilidad al θ. Para eso, la demostración es muy simple, porque nosotros sabemos que la probabilidad de θn menos θ mayor que epsilon, esto sería ver que sea consistente, es lo mismo que la probabilidad de θn menos θ al cuadrado mayor a epsilon cuadrado, elevado al cuadrado nada más. Y esto, por Markov, es menor o igual que la esperanza de θn menos θ al cuadrado sobre epsilon cuadrado. Lo que me está apareciendo acá no es ni más ni menos que el error cuadrático medio. O sea que si por hipótesis me están diciendo que el error cuadrático medio converge a 0, esto converge a 0 por hipótesis. Y acabo de demostrar que si el error cuadrático medio converge a 0, usando Markov puedo probar que el estimador es consistente. Ahora bien, ¿cómo entendemos y por qué es tan importante el error cuadrático medio? El error cuadrático medio lo que hace es compensar sesgo con varianza. O sea, es una medida global que pone precisión y exactitud, las combina y resume eso en un mismo valor. Porque lo que podría estar pasando es que los puntos que yo le tiro a mi tiro al dardo, cuando tiro los dardos, estén un poquito corridos del centro, pero estén entre sí tan concentrados que por ahí vale la pena, cuando yo miro el error total comparado con respecto al centro, vale la pena estar un poquitito corrido si al final estoy un poquito corrido pero bastante concentrado. Entonces eso lo miro con el error cuadrático medio. Entonces acá lo que estamos diciendo es el error cuadrático medio pone en compromiso precisión y exactitud sumando varianza más cuadrado de sesgo. Y entonces si el estimador tiene una varianza que converge a 0 y el sesgo también converge a 0, el estimador va a resultar consistente. Entonces déjenme demostrarles esta propiedad de la descomposición del estimador en sesgo y varianza. Entonces lo que tenemos acá es θn menos θ al cuadrado, esperanza. Y lo que voy a hacer es esto, voy a agarrar θn, le voy a restar la esperanza de θn, le voy a sumar la esperanza de θn, le voy a restar θ y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces ahora voy a hacer el cuadrado del primero
voy a hacer el doble producto del primero por el segundo. Y voy a hacer el cuadrado del segundo. Y a cada uno de estos les tengo que tomar esperanza. Bueno, el primero que apareció es directamente la varianza. Esto de acá es directamente la varianza del estimador. Esto que tenemos acá, esto es un número y esto es otro número. O sea que estas dos cosas son números y la esperanza entonces coincide con el propio valor, es la esperanza de una constante. Entonces eso de ahí es la esperanza de tita n menos tita al cuadrado. Y evidentemente falta mostrar que lo que quedó en el medio es 0. Entonces lo que quedó en el medio, estamos nuevamente con esto de acá, que es una constante, es un número. Y como es un número, este número y este número los puedo sacar de la esperanza. Entonces lo que les voy a mostrar es que esto de acá es 0, porque esa esperanza lo que hago es el 2 lo saco, el esperanza de tita n menos tita lo saco de la esperanza y lo que me queda es la esperanza de tita n menos la esperanza de tita n. Entonces aprovecho este momento para decirles que lo que está pasando acá es que me está apareciendo una variable aleatoria a la cual le estoy restando su esperanza. Y entonces esto, la esperanza de esto, no es ni más ni menos que 0, porque la esperanza de esto por la linealidad es la esperanza de tita n menos la esperanza de tita n, que es 0. Entonces acabamos de demostrar que si yo agarro el error cuadrático medio, lo puedo descomponer en varianza más cuadrado del sesgo. Esta última transparencia tiene un poco todo junto. Define el error cuadrático medio, compara que el error cuadrático medio convergiendo a 0 implica consistencia. Recuerda que el error cuadrático medio es el compromiso entre sesgo y varianza, es la suma entre la varianza y el sesgo al cuadrado, y por consiguiente, si la varianza converge a 0 y la esperanza converge a tita, el error cuadrático medio converge a 0 y el estimador resulta consistente.